Bueno, bueno, ya estamos por acá. Gracias, muy amables. Muy buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro curso que estamos manejando y vamos a checar que efectivamente se esté viendo de manera correcta, precisamente para que podamos compartirlo con otros hermanos en la fe. Y en esta ocasión lo vamos a compartir, lógicamente, con lo que es el grupo de Supercatólico TV. Claro que tenemos ahí acceso. Ya posteriormente lo compartiremos con otros hermanos en la fe. Bueno, vamos a ver que se empiece a ver de manera correcta. Estamos checando aquí en un monitor para que veamos si se ve bien, si no hay ninguna situación que haga que no se vea bien. Bueno, ok, pues vamos a comenzar entonces. Les agradezco, ya hay algunas personas conectadas, hay tres personas conectadas. Y pues bueno, vamos a comenzar el día de hoy, mejor dicho, a continuar con lo que estamos viendo, que es un libro muy interesante. Aquí lo tengo a la mano, que es el libro de Catecismo de la Doctrina Cristiana, curso superior del Padre José de Arbe. Es un libro, como les decía, ya un poco antiguo, sin embargo, es muy interesante porque nos va a explicar de cosas formidables de nuestra fe. Agradecemos a las personas que se van agregando, ¿verdad? Ya sabes que cualquier cosa, pues lo puedes ver posteriormente diferido, ¿verdad? Bueno, vamos a analizar entonces hoy los temas que corresponden a esta sesión número 3 de este día, que es 12 de febrero del 2021. Y vamos a hablar acerca precisamente de la fe, tal como nos los dice este catecismo. Bueno, vamos a compartir esta media hora con ustedes esta tarde, pues comenzando precisamente con nuestra oración, pidiéndole al Señor que nos ayude, que nos dé discernimiento, en especial al Espíritu Santo. Así que te invito, si eres tan amable, desde tu casa, donde nos estés viendo y escuchando, pues que me ayudes a que recemos, a invocar al Espíritu Santo, a pedirle al Espíritu de Dios que nos ayude, que nos dé el discernimiento, que nos dé la fuerza para seguir adelante. Y decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y será renovada la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Bueno, queremos agradecerle a todas las personas que se están conectando y también a los que lo ven diferido, ¿verdad? Mi intención pues es analizar, y pues si sirve para alguien, pues qué bueno, para gloria de Dios, analizar lo que es este libro que ya te decía de catecismo e ir checando cada una de las preguntas que el padre José de Arb nos las va presentando y nos va explicando de qué se trata, ¿verdad? Y lo vamos a ir complementando. Bueno, vamos a analizar la primera pregunta. Gracias, muy amables, muy buenas tardes. La primera pregunta dice, porque este tema es acerca de la fe en general. Y la primera pregunta que nos dice el padre es: ¿qué cosa es creer o tener fe? Y nos dice él: creer es tener por cierto lo que otros nos dicen. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque aquí en la primera pregunta el padre no se está enfocando tanto en la fe en Dios, sino más bien en una fe en general. Y aquí nos damos cuenta claramente que dice: es tener por cierto lo que otros nos dicen. Claro, porque a lo mejor pues a ti o a cualquiera, ¿verdad? Nos dicen algo y bueno, creemos porque nos lo está diciendo alguien de confianza,
O a lo mejor es nuestra fe en nosotros mismos, lo cual es válido. Si yo, por ejemplo, estudio mucho, tengo un examen y tengo mucho tiempo de estudiar, estuve repasando, estuve aprendiendo, pues tengo fe en que voy a salir bien. Tengo fe en que voy a poder aprovechar y aprobar esa materia. Claro, porque es una fe en mí, porque he hecho algo precisamente para poder aceptar o para poder tener esa fe y esa confianza. Pero aquí el Padre, en la siguiente pregunta, lógicamente, nos los va a enfocar a creer en Dios. Y dice, creer en Dios es tener por cierto todo lo que Dios ha creado. Y aquí hay algo muy interesante, quiero hacerte mención, porque vean, estoy haciendo la comparativa entre creer porque alguien me dijo algo o porque alguien me dijo algo y la comparativa entre creer en esa persona o creer en Dios. Lo digo por lo siguiente, a veces nos cuesta trabajo, y se los digo de manera personal. Gracias, muy amable. Aquí nos dice Betty, es aceptar, exacto. Gracias, muy amable, Sergio, que ya se están conectando. Aquí nos dice, es creer, es aceptar. Perfecto, así es, muy buenas tardes. Es creer y es aceptar. Ahora, mencionando lo que les decía, pues fíjense qué interesante, porque a veces creemos cosas que nos dicen, ¿verdad? Viene alguien y me dice alguna cosa y pues yo lo creo, pero a veces se nos olvida creer en las cosas de Dios. Y te lo pongo de una manera muy sencilla, cuando Dios nos dice tantas cosas a través de la palabra, por ejemplo, cuando nos dice la máxima que es, este es mi cuerpo, este es mi sangre, nos dice que Él está presente en la hostia consagrada, a veces el enemigo quiere hacernos dudar. Y entonces aquí viene esa pregunta que aquí está precisamente en las preguntas del Padre. ¿Qué es tener fe? Tener fe es tener por cierto algo, ok, pero si yo tengo fe en X persona, que ojo, cualquier persona me puede fallar, yo mismo me puedo fallar a mí mismo, pero creer en Dios es tener esa fe cierta en alguien que no me va a fallar. Esa es la gran diferencia. ¿Por qué? Porque, repito, yo puedo creer en muchas cosas, puedo creer en mí mismo, tener una autoestima, lo cual está bien, pero la fe en Dios es fundamental. Y aquí el Padre viene en la siguiente pregunta, dice, ¿por qué? O sea, me está cuestionando, estamos cuestionando porque somos libres de analizar las cosas. Dice, ¿por qué hemos de tener por cierto todo lo que Dios ha revelado? Y el Padre en el Catecismo dice, hemos de tener por cierto todo lo que Dios ha revelado porque Dios es infinitamente sabio y veraz y no puede engañarse ni engañarnos. Esto es formidable, esto es formidable porque como yo en alguna ocasión comenté, ¿verdad? Podemos engañar a todos nosotros podemos engañar a todos, incluso quererme engañar a mí mismo, ¿verdad? En alguna situación, en algún pensamiento, en alguna cosa, pero al que no podemos engañar nunca es a Dios, porque Él conoce todas nuestras debilidades, todos nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Por eso Él sabe cuando nosotros, por ejemplo, cometemos alguna falta, ¿verdad? Aunque aparentemente nosotros ni cuenta nos demos, pero Él sabe perfectamente todo lo que hay en nuestro interior. Por eso en la palabra, hace poquito en el Evangelio decía que lo que mancha al hombre, decía nuestro Señor Jesucristo, es lo que sale del corazón, lo que sale del hombre. Porque Él sabe perfectamente qué sale del corazón, qué hay en nuestro interior. Y hago énfasis en esto por lo siguiente, porque dice, Él no puede engañarse ni engañarnos. Entonces, hasta yo puedo engañar a alguien, yo puedo engañarme a mí mismo, pero Él no, porque Él no tiene ese concepto, Él no practica eso, Él es un Dios perfecto, Él es un Dios bueno, Él es un Dios precisamente que sabe todas las cosas. Y aquí el Padre dice, la fe no se funda en ver o comprender lo que creemos, sino en la palabra de Dios que es infalible. Qué extraordinario, ¿eh?
Y entonces alguien puede decir, oiga, pero es que así como pasó, ¿se acuerdan? En la cita, en el pasaje bíblico también de Santo Tomás, que decía, pues yo no creo que haya resucitado, ¿verdad? O sea, hasta que yo no meta la mano, mi dedo, en su llaga, en su costado, entonces así sí voy a creer. Y eso es el problema que nos pasa a nosotros. Tenemos que tener una fe en quién, en Dios. Y es una fe real, una fe verdadera. Porque a veces, como Santo Tomás, repito, pues a veces nosotros queremos ver para entonces creer. Y por ejemplo, en la sagrada, en lo que es la hostia consagrada, que está realmente Jesús, así es, en la hostia consagrada, su cuerpo, su alma, su sangre y su divinidad. Yo una vez les decía a los papás, a unos papás que les di unas pláticas, les decía, a veces nosotros no creemos más que en lo que vemos. Y entonces, como ahí en la hostia consagrada nuestra vista solamente nos hace ver un pedacito de pan, pues podemos caer en una duda, lo cual no es correcto. ¿Por qué? Porque basta con que Dios haya dicho, Jesucristo dijo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, para que tengamos la confianza de que así es. Bueno, la ciencia viene a ayudar con los milagros eucarísticos, ¿verdad? Que ya hemos hablado en otro tema, que sin duda alguna manejaremos otra vez más adelante. Pero les decía a los papás, ¿saben qué? Hay algo muy interesante, les decía a los papás. Nosotros, por ejemplo, no estamos viendo que hay aquí, por ejemplo, donde estoy, en cualquier lugar donde tú estás, pues están pasando ondas de radio. ¿Por qué? Porque si yo activo, mi celular tiene radio, pues yo activo mi radio, le pongo ahí mi micrófono, mis audífonos que sirven ¿cómo se llama? Como antena, y voy a escuchar estaciones de radio. Eso quiere decir que lo que está pasando por acá, las ondas de radio, yo no las veo. Y sin embargo, existen. Vean qué interesante. Entonces, yo no veo las ondas de radio, pero existen. Hay muchas cosas que yo no veo, pero existen. Así también, en el caso de la Eucaristía, por ejemplo, ahí está Jesús realmente en la hostia consagrada. Aunque yo no lo vea. Porque basta precisamente saber que Él dijo que ese es su cuerpo. Y estamos regresando, nos estamos saliendo del tema que estamos viendo, que es, dice, la fe en general. Dice aquí también que podemos ver, por ejemplo, Hebreos 11:1, vemos algunas referencias bíblicas que tú también, si gustas, las puedes localizar con calma y puedes degustar. Yo digo degustar la palabra de Dios porque la palabra de Dios hay que disfrutarla, hay que leerla con calma. A veces una cita bíblica, un versículo, te dice mucho. ¿Qué más tenemos aquí? Vamos a analizar la pregunta 4. Y el Padre nos dice, para poder comprender podemos comprender todo lo que Dios ha revelado. Vean qué interesante, o sea, yo puedo entender todas estas revelaciones, todo esto que Dios me ha dado o que Dios da. Y nos dice el Padre, no podemos comprender todo lo que Dios ha revelado, porque en una revelación hay muchos misterios que si bien son superiores a nuestra razón, no son contrarias a ella. ¿Cómo que son superiores y no son contrarias? Sí, porque son superiores a nuestra razón, porque a lo mejor no podemos entender plenamente muchos misterios. Por ejemplo, el misterio de la Santísima Trinidad. No podemos entenderlo bien. Sin embargo, nos dice, no son contrarias a nuestra razón, porque podemos tratar de entender de qué se trata. Por ejemplo, en el caso, ahorita que acabo de mencionar, de la Santísima Trinidad, pues a nivel de catequesis a los niños se les hace una dinámica, se les dice, por ejemplo, para que entendamos, no es lo mismo, pero para entender, pues se dan de cuenta, yo tengo este dedo, este dedo, este dedo, cada uno es distinto y a la vez cada uno es igual porque son dedos y todos pertenecen a una misma mano. O también se hace el ejemplo de las hojas que hay en los árboles. Todas las hojas pues son distintas, pero son iguales porque son hojas y pertenecen a un mismo árbol, a una misma raíz. Por eso entonces aquí, te repito, dice el Padre, que no podemos entenderlo porque es superior a nuestra razón, pero no son contrarias a ellas. O sea, lo podemos asimilar, podemos más o menos saber
cómo entender o tratar de entender estos misterios de Dios. Dice, misterio es una verdad de cuya existencia podemos tener absoluta certeza, pero cuyo alcance no podemos comprender sino de un modo muy imperfecto, porque sobrepuja nuestro limitado entendimiento. En eso está el gran mérito de nuestra fe. Ve qué interesante, ¿eh? Ahí está el mérito de tu fe, ahí está el mérito de mi fe. ¿Por qué? Porque es creer, pero no es creer en una fe ciega, o sea, lo agarro y no, es creer en una fe en Dios también razonada, también como parte de la razón. Dice, en esto está el gran mérito de nuestra fe, fíjense, en creer, ya lo dije, lo que no se ve ni se comprende únicamente por habernos revelado Dios. Bienaventurados, dice, aquellos que sin haber visto han creído. Chequemos ahí la cita del Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 29. Te lo recuerdo. Bienaventurados aquellos que sin haber visto han creído. Y ahí la pregunta es, ¿nosotros hemos creído? ¿Nosotros creemos? Y esa pregunta no solo es para ti, es para mí también. ¿Cuántas veces a lo mejor estamos viendo la cosa difícil en algún problema y nos falta la fe? Y esa fe que estoy hablando hoy en este tema, pues resulta que siento como que se desborona, como que se va. Porque hay que tomar en cuenta una cosa, somos seres humanos y tenemos nuestras debilidades y nuestras limitantes. Pero eso no quiere decir que no tengamos la obligación de analizar, de reflexionar, de orar, para que entonces eso que nos esté pasando por alguna situación personal lo logremos superar. Si bien no necesariamente se va a arreglar mi problema, por lo menos si me dedico a rezar, si me dedico a darme cuenta de que Dios siempre ayuda de una u otra forma, pues entonces no voy a sentirme tan mal, voy a ir mejorando, porque la fe es la que me permite salir adelante. Por eso el Padre le dedica un capítulo completo a este tema. Luego nos dice, como Dios sabe infinitamente más que el hombre, es muy razonable que creamos los misterios que Él nos revela. Por otra parte, cuando creemos misterios bajo la palabra de Dios, propiamente hablando, no sometemos nuestra razón, sino únicamente nuestra ignorancia. ¿Cómo está esto? Sí, porque nosotros pues estamos limitados en nuestro conocimiento. A veces el hombre, ¿verdad? A veces como seres humanos queremos, muy buenas tardes ahí, compañera hermana Terelu, gracias, muy amable, ahí a la compañera, la hermana Betty, gracias, muy amables, y a todos los hermanos que nos están viendo, veo que hay algunos conectados, les agradezco mucho. Estamos viendo la fe, y entonces decíamos que a veces nosotros o el hombre, ¿verdad? En general, pues queremos ser como Dios. En la actualidad, pues queremos ser como Dios. ¿Por qué? Porque queremos hacer cosas que le corresponden a Dios. Y eso está claro cuando alguien quiere, por ejemplo, quitar la vida a alguien a través de la eutanasia, a través del aborto. Cuando la vida, sabemos, le pertenece solamente a Dios, no a nosotros. O cuando, por ejemplo, el hombre quiere inventar tantas cosas, quiere hacer experimentos y tantas otras cosas, y entonces hay que ver si está éticamente probado algunas investigaciones o algunas cosas que el hombre quiere hacer. Y de manera muy, muy coloquial, a veces pues hemos visto el hombre pues ya llegó a la luna y le gustaría al hombre descubrir los planetas, descubrir el universo, descubrir tantas y tantas cosas, lo cual considero que es muy correcto, porque si Dios ha dado esa capacidad para investigar, para que se abra la ciencia, pues es importante que el hombre siga investigando. Pero la ciencia no está peleado con Dios, no está peleada la ciencia con la fe. Por eso entonces es importante sobrellevar estas dos cosas, ciencia y fe. Ahora bien, ¿qué más nos dice el Padre? En el número 5 dice,
por medio de quienes nos reveló Dios todo lo que debemos de creer. Y nos dice, Dios nos reveló todo lo que debemos de creer en dos partes. Vean, básicamente es esto. En el Antiguo Testamento, por medio de los patriarcas, Moisés, los profetas, y en el Nuevo Testamento, por medio de su Hijo Jesucristo. Ahí está en las Sagradas Escrituras revelada toda la verdad de Dios, toda la doctrina de Dios. Que hay otros elementos que también vamos a mencionar, por ejemplo, la tradición, otros elementos que se desprenden también de las Sagradas Escrituras, como son los sacramentos, como son los mandamientos, ¿verdad? Entonces, aquí nos viene a decir en Hebreos algo interesante. Dice, Dios, que en otro tiempo habló a nuestros padres en diferentes ocasiones y de muchas maneras por los profetas, nos ha hablado últimamente en estos días por medio de su Hijo. Está en Hebreos. Es decir, sí, efectivamente, el Antiguo Testamento nos trae cosas formidables porque nos habla acerca precisamente de cómo fue planeada la historia de la salvación, cómo desde el principio, ¿verdad? Desde el Génesis se empieza a ver la venida de Jesucristo. Es algo formidable. Y para el hombre, para la humanidad, pues pudiera decir que tardó muchísimo en llegar Jesucristo. Pero acuérdense que para Dios no hay tiempo, entonces lo vimos largo, o la humanidad lo vio larga, mejor dicho, no yo, estoy ya avanzado de edad, pero no tanto, pero lo vieron, a lo mejor la humanidad o la historia se ve muy lejos, pero para los ojos de Dios el tiempo pasa rapidísimo. Entonces no es tanto lo que tardó en llegar nuestro Señor Jesucristo para poder darnos esa ayuda a través de los sacramentos, a través de la institución de la iglesia, de su iglesia. Y esto nos hace reflexionar muchas cosas. Primero, lo que les dije ayer, que las Sagradas Escrituras yo considero que para nosotros debe de ser como una especie de nuestro manual, una guía que tenemos que analizar, que tenemos que ver a la luz precisamente de lo que estamos hablando, a la luz de la fe. Qué interesante, ¿eh? Vamos a pasarnos a la siguiente diapositiva y dice, ¿era necesario la revelación divina? Y el Padre contesta, sí, porque sin la revelación divina muchas verdades de fe no la habríamos conocido sino con dificultad y de un modo insuficiente, y otras sin la revelación no las habríamos conocido nunca. Es decir, el hecho de que Jesucristo, bueno, vamos a empezar primero de que Dios Padre, a través del Antiguo Testamento, haya revelado toda la historia de la salvación a través de los profetas, a través de la palabra, y después con el Nuevo Testamento, como sabemos, a través de su Hijo Jesucristo, nos haya seguido explicando acerca del reino de los cielos, pues fue importantísimo porque nos hace darnos cuenta de que no es un Dios lejano, no es un Dios lejano para ti y para mí. Ciertamente Dios está en el cielo, está en la Eucaristía, está en todas partes. Por eso tenemos que tomar en cuenta que cuando, como dice el mismo nuestro Señor Jesucristo, dice, cuando quieras hablar con el Padre, acuérdense, dice, enciérrate en tu cuarto y reza. Porque donde nosotros invocamos a Dios, invocamos al Espíritu Santo, ahí está. Solo que en la hostia consagrada está en una forma muy especial. Porque así lo dijo nuestro Señor, voy a estar con ustedes toda la eternidad, hasta el fin de los tiempos. Y esa es nuestra fe, así tenemos que creer. Una vez en Face yo puse una frase que a algunos les gustó, ojalá, que decía, la soledad no existe. Y alguien puede decir, oiga, pero ¿cómo dice que la soledad no existe? Yo me he sentido solo. ¿Acaso usted no se ha sentido solo? Sí, sí me he sentido solo. Pero es un sentimiento. La soledad no existe. ¿Por qué? Porque partiendo de lo que nos dijo nuestro Señor, dijo, yo estaré con ustedes hasta el último día. Entonces no podemos estar solos. Y Él dijo que va a estar con nosotros. Entonces ahí viene la lógica. Pero el hecho que nos sintamos solos, eso es otra cosa. Nos podemos sentir solos porque somos seres humanos y tenemos sentimientos, pero no estamos solos, no estás solo tú. Tómalo en cuenta para que cuando te sientas solo,
analices que no es cierto. No estás solo, te sientes solo. Y la soledad es un sentimiento que podemos sentirlo propiamente, aunque estuviéramos llenos de gente, aunque hubiera aquí un montón de gente. Yo me puedo sentir solo, pero sé que no es así. En esta otra diapositiva nos dice fuentes de la fe, es decir, de dónde sale o de dónde puede salir esta fe. Y la 8 dice dónde se contiene lo que Dios ha revelado. Y nos dice el Padre, lo que Dios ha revelado se contiene, aquí está más claro, más completo, en la Sagrada Escritura o en la Biblia y en la tradición. Ese es un punto también muy importante, porque también está en la tradición. A veces algunos hermanos en una denominación, ¿verdad? Dicen, no, todo lo que diga la Biblia tal como está ahí y así como se encuentra. Bueno, déjeme decirle que sí, la principal fuente de un catequista, de un católico, de un bautizado, hijo de Dios, pues tiene que ser la palabra de Dios. Eso es algo lógico, es algo real. Pero no es la única fuente que tenemos nosotros para saber acerca de Dios. También, como dice aquí, la tradición, la historia de los santos, las vidas ejemplares de estas personas que han sido igual que nosotros, pero ellos han sabido cómo luchar y cómo estar en una comunicación muy directa con Dios. Entonces, no solamente es esto, o sea, las Sagradas Escrituras, su lugar perfecto, en primer lugar, pero también hay que tomar en cuenta otros elementos para que podamos saber de dónde agarrarnos para tener esa fe, para que esa fe no se nos pierda, no se nos vaya, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué otro punto decimos acá? Dice, bueno, vamos a analizar el primero, que es la Sagrada Escritura. Y la pregunta nos dice el Padre, ¿qué es la Sagrada Escritura? Y dice, la Sagrada Escritura es la reunión de los libros escritos por inspiración del Espíritu Santo y reconocidos por la Iglesia Católica como palabra de Dios. Sabemos que en algunas denominaciones, pues le quitan libros o le quitan versículos, ¿verdad? De acuerdo a cómo se quiera o se pueda dar o como sea conveniente manejarlo. Pero no, tenemos que guiarnos precisamente de la Biblia tal como la conocemos en la iglesia. La número 10 dice cómo se dividen los libros de la Sagrada Escritura. Y ya sabemos, esto es básico, se divide en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está escrito casi todo en lengua hebrea, esto es interesante, y el Nuevo en lengua griega. Sabemos que, bueno, si checamos alguna Biblia, pues nos vamos a dar cuenta que a veces hay algunas diferencias, no porque propiamente la palabra sea distinta, sino porque la traducción, la editorial, puede estar un poco distinta en cuanto a cómo se presenta textualmente. Pero es importante siempre, pues, verificar para nosotros en nuestra fe que la Biblia, pues, diga que tenga autorización de impresión. Esto es, que veamos que es autorizada por la iglesia, ¿verdad? ¿Cuáles son las Biblias más conocidas? Pues ya sabemos, la Biblia latinoamericana es una de ellas, que creo que es una muy, muy útil. Hay una Biblia católica para jóvenes. En fin, podemos utilizar cualquier Biblia católica basándonos precisamente en lo que acabo de mencionar. Ahora nos dice aquí en la pregunta número 11, ¿qué revelaciones contiene el Antiguo Testamento? Y dice, el Antiguo Testamento contiene las revelaciones que hizo Dios antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. A veces por ahí nos preguntan, ¿verdad? Una persona me preguntó, oiga, ¿y cómo? ¿Qué empiezo a leer? O sea, si voy a empezar a leer las Sagradas Escrituras, ¿por qué empiezo? Y bueno, yo les recomendé a esa persona, espero haberlo dicho bien, pues que es conveniente empezar por los evangelios. Lógicamente, ¿por qué? Por los evangelios y por el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento es un poquito más complicado porque nos habla de lo mismo, del mensaje de Dios, de la palabra de Dios, pero en ese tiempo. Entonces ahí hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Para saber cómo, si estoy empezando a leer las Sagradas Escrituras, cómo lo podemos manejar. De hecho, allá en Supercatólico TV, el padre José Herrera nos hizo el favor de que le grabáramos un tema
de la Lectio Divina, precisamente que nos dice cómo debemos de leer las Sagradas Escrituras y nos dice el método para realizarlo. Muy bien, de la Lectio. Muy bien, ¿qué más tenemos acá? Ya vamos a ir terminando. Aquí está nada más la información que lógicamente la debemos de conocer como todo católico acerca de los libros del Antiguo Testamento, que hay libros históricos, ¿verdad? Que se refieren, por ejemplo, a la creación del mundo, la historia del patriarca, el pueblo judío. Hay libros doctrinales, que son una colección de salmos, de sabias máximas y reglas de vida. Y hay libros proféticos, que en su mayor parte contienen exhortaciones a la penitencia y consoladoras proféticas. Entonces, debemos de saber acerca de estos libros, ¿verdad? De manera general, sin llegar a ser tal vez unos eruditos aquí, ¿verdad? En lo que es el aprendizaje de la palabra. Pero aquí nos menciona el padre de los libros históricos, nos menciona el Pentateuco de Moisés, nos menciona de Josué, de los jueces, de los doctrinales como Job, los salmos, los proverbios. A mí en lo personal me encanta lo que es el libro de Job, si estoy hablando del Antiguo Testamento, porque es formidable, es formidable. Te invito a que este fin de semana, si gustas, pues te leas el libro de Job. No está tan largo, porque alguien puede decir, bueno, es que voy a leer mucho. No, no está tan largo. Y te hago un resumen muy sencillo porque me gusta mucho, me llama la atención, porque en el libro de Job, pues se habla, yo creo que ya lo has leído, de pues una persona que tenía todo y que confiaba en Dios y que creía en Dios mucho, precisamente ahorita que estamos hablando de la fe, creía en Dios, confiaba en Dios y el demonio se le acerca a Dios y le dice, oye, ¿sabes qué? Tu hijo Job, pues pues te trata muy bien, le dice Dios, sí, pero el demonio le dice, si le quito todo, te va a seguir, claro, no lo dice con esas palabras, pero te invito a que lo leas, te va a seguir tratando bien, va a seguir confiando en ti. Y Dios le permite al demonio que pase muchas cosas, pero le dice, pero a él no lo toques. Y es una vida difícil porque le empiezan a pasar un montón de cosas malas, situaciones, se pierde su ganado, su riqueza. Y lo interesante de aquí es que él nunca se habló mal de Dios, nunca se fue en contra de Dios. Y él decía una frase hermosa que está por ahí en ese libro que dice, si hemos de aceptar, si no me equivoco, ahí está, ¿verdad? Si hemos de aceptar de Dios lo bueno, ¿por qué no hemos de aceptar lo malo? Y es una frase extraordinaria. Si hemos de aceptar de Dios lo bueno, ¿por qué no hay que aceptar lo malo? Aunque ya sabemos que no es que Dios te mande cosas malas, sino que las permite, ya está claro en el libro de Job. Y cómo al final, porque Job decidió precisamente no irse contra Dios, aceptar las cosas y seguir adelante, Dios al final le restablece todo. Entonces, el libro de Job es formidable. Te invito, te repito, a que lo leas, a que lo analices y a que pues sea tu cita o tu libro que puedas leer este fin de semana. Hay que aprovechar esto. Y terminamos con estas dos preguntas y ya terminamos por hoy. Dice, ¿qué revelaciones contiene el Nuevo Testamento? Pues ya sabemos, las revelaciones de todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles. Y aquí nos dice acerca de los libros del Nuevo Testamento, que son los 4 evangelios que todos conocemos, los Hechos de los Apóstoles, que nos hablan acerca de la predicación después de Jesús, las 14 epístolas de San Pablo, las de otros apóstoles, el Apocalipsis, que a veces decimos ahí, el Apocalipsis, no, pues el Apocalipsis es una revelación que nos explica acerca del fin del mundo, que debemos de cuidarnos y que debemos de prepararnos para ese momento. Pero como en un tema dije, a veces la gente se preocupa del fin del mundo, pero pues al final de cuentas, cuando te mueras, pues ese es tu fin personal. Entonces se preocupan por el juicio final, pero hay un juicio que después veremos, que es tu juicio personal, o sea, no el del mundo, sino el que te van a hacer a ti al morir, donde iremos en presencia de Dios y veremos pasar nuestra vida y analizaremos por qué nos va a dar Dios lo que nos corresponde.
ya sea la salvación o la no salvación, por decirlo de una manera más sencilla y coloquial. Entonces, creo que todo esto nos tiene que hacer una reflexión y con eso termino. La reflexión en este tema de la fe es que busquemos la confianza en Dios, pero que lógicamente hagamos lo que nos corresponde. Y lo que no podemos hacer, porque ya no tenemos esa capacidad, pues es dejárselo a Dios. Dejar nuestra vida en sus manos y que Él obre como Él quiere. Es el mejor lugar donde podemos estar. Que el Señor te bendiga, te agradezco. Ojalá que nos haya servido a todos esta pequeña reflexión del tema de hoy que manejamos del Padre José de Arp, de Catequesis, Doctrina Cristiana, Curso Superior. Y del lunes nos vemos Dios mediante, porque el lunes vamos a ver ya más temas o más relacionado precisamente a lo que es la fuente bíblica, que es nuestra principal fuente de nuestra fe. Que el Señor te bendiga, que pases muy buenas tardes. Les agradezco muchísimo el tiempo que nos permiten y recuerden que vamos a estar, Dios mediante, todos los días, de lunes a viernes, en este horario de 5 a 5 y media, un poquito más, para que platiquemos y vayamos avanzando. Y la idea es que aunque nos lleve un montón de días o meses, esperemos que no años, pues terminar este libro completo que considero que es muy, muy interesante y que nos va a servir a todos a nuestra fe. Que tengan una excelente tarde. Recuerden que el fin de semana, como todos los días, el Santo Rosario a las 9 de la noche. Y el fin de semana, esperemos en Dios, podamos transmitir el domingo a las 5 la Santa Misa. Que descansen. Gracias.